Buenas tardes, compañeros y maestra. Durante esta videoclase les hablaremos sobre los derechos humanos. Antes que nada, debemos de saber que a lo largo de la historia la humanidad ha vivido en guerras, injusticias y desigualdades, pero también ha luchado por algo importante, que es la libertad y la dignidad humana. Cada persona luchó por esos derechos y a esto se le llamaron derechos humanos. Por tal motivo, mis compañeras y su servidor presente, Genaro Diego Mendoza, les hablaremos de esto. Los derechos humanos son un conjunto de normas y principios y garantías que establecen la dignidad y el valor de todas las personas. Se llaman humanas porque pertenecen a cada persona por el simple hecho de existir o por el simple hecho de ser un humano. No depende ni de nacionalidad, ni de sexo, ni de orientación sexual, color de piel, raza, religión, entre otros. Se basan principalmente en la dignidad humana, que significa que todas las personas merecen respeto y un trato justo. Estos derechos buscan asegurar que cada persona puedan vivir con libertad y seguridad. Estos derechos humanos también regulan la relación entre el Estado y las personas. Quiero decir que obligan a los gobiernos a respetarlos y a protegerlos. A lo largo de la historia, estos derechos fueron reconocidos poco a poco, pero se establecieron formalmente en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que contiene 30 derechos de todas las personas. Tú tienes derecho a estos desde el día que naces hasta el día que falleces. Les hablaré de estos derechos. El primero sería la igualdad y la dignidad. El segundo sería no discriminación, derecho a la vida y a la libertad, prohibición de la esclavitud, prohibición de tortura, reconocimiento jurídico, igualdad ante la ley, protección judicial, no detención arbitraria, juicio justo, presunción de inocencia, vida privada, libre circulación, derecho de asilo, nacionalidad, matrimonio y familia, libertad de pensamiento y religión, libertad de expresión, libertad de reunión, seguridad social, trabajo, descanso, nivel de vida adecuado, educación, cultura y ciencia, orden social justo, deberes con la comunidad y, por supuesto, la protección de los derechos, que nadie te puede prohibir o quitarte estos derechos. Les hablaré un poquito del origen. En el año 539 a.C. Fue un año muy importante, ya que aquí conquistó la ciudad de Babilonia por el rey Ciro el Grande. Logró derrotar al imperio babilónico y logró sin destruir la ciudad. Cuando él tomó el control, permitió que los pueblos habían sido conquistados por los babilónicos regresaran a sus tierras y participaran libremente en su religión. Uno de los hechos más importantes de ese año fue la creación de un cilindro de barro. Describen las decisiones de Ciro, que fue liberar a los esclavos. Todos tenían derechos a elegir su religión y establecen igualdad racial. Por eso muchas personas piensan que de aquí surgieron los derechos humanos. A continuación, mi compañero Jonathan les hablará un poco de esto. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el origen e historia de los derechos humanos. Pues bueno, los derechos humanos pues tienen los primeros antecedentes, se remontan al año 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia. Con esto pues liberó a los esclavos, promovió la igualdad racial y la libertad de la religión. Con eso pues esos primeros antecedentes históricos pues fueron a base para los derechos humanos, especialmente lo que es la igualdad y la libertad. Posteriormente, en Grecia y Roma, se tenía pues un pensamiento sobre las leyes naturales, que se consistían leyes no escritas que se basaban en la naturaleza humana.
con eso pues se nos da lo que hoy conocemos los derechos naturales, que consiste en lo que es el derecho a la libertad, a la familia, a la integridad, entre otras. Pues eso fueron pues unas bases filosóficas sobre los derechos humanos modernos. En 1215, en Inglaterra, se firmó la Carta Magna. Fue importante porque limitó el poder del rey, establecía que todos debían ser tratados bajo la ley y protegió ciertos derechos individuales. Es considerado uno de los pasos claves hacia lo que es hacia los derechos sobre el Estado. La petición de derechos. En 1628, en Inglaterra, el Parlamento promovió lo que son los derechos, que consistía en que el rey no podía pedir impuestos sin aprobación del Parlamento. Nadie podía ser encarcelado sin juicio y no podían aplicar la ley marcial en tiempos de paz. La siguiente sería Constitución de Estados Unidos en 1787 y Declaración de Derechos en 1791. La Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Estados Unidos establecieron la libertad a la expresión, a la religión, derecho a la reunión y debido proceso. Limitaron el poder del gobierno y protegiendo los derechos fundamentales. Y por último, la Declaración Universal de los Humanos. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos se estableció de manera mundial. O sea, los derechos humanos eran universales, son inherentes a todas las personas y deben ser protegidas por el Estado. Yo les hablaré sobre los principales tipos de derechos humanos y algunos ejemplos de cada uno. Empecemos con los derechos civiles, que son los derechos que protegen nuestra libertad y nuestra seguridad como personas. Nos defienden contra abusos y aseguran que nadie nos trate diferente por nuestra forma de ser, pensar o creer. Permite que vivamos con respeto, justicia y protección ante la ley. Estos derechos son el derecho a la vida, que es el derecho más importante porque significa que nadie puede quitarte la vida ni ponerla en peligro. El Estado debe protegerla y garantizar tu seguridad. Derecho a la libertad de expresión. Este permite que puedas decir lo que piensas y sientes sin miedo a represalias injustas. Incluye opinar, escribir, hablar y expresar ideas, pero siempre respetando a los demás. El derecho a la libertad de religión. Significa que tú puedes creer en la religión que tú elijas, cambiar de religión o no tener ninguna, sin ser obligada ni discriminada por eso. Igualdad ante la ley. Todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por las autoridades. La ley no debe favorecer a nadie por dinero, poder, género o religión. Seguimos con los derechos políticos, que son los derechos que permiten participar en la vida pública y en las decisiones del país. Gracias a ellos podemos opinar, votar y elegir a nuestros representantes. Son importantes porque hacen posible la democracia y la participación ciudadana. Estos derechos son el derecho al voto, que nos permite elegir libremente a los gobernantes mediante las elecciones democráticas. El derecho a postularse a cargos políticos. Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos puede aspirar a ocupar un cargo público, como presidente, diputado o alcalde. Derecho a participar en asuntos políticos. Significa que puedes opinar sobre decisiones del gobierno, formar parte de partidos políticos y participar en debates públicos. Seguimos
en el derecho a manifestarse. Permite reunirse y protestar a las personas pacíficamente para expresar inconformidades o apoyar a una causa. Seguimos con los derechos económicos, que estos se relacionan con el trabajo y los recursos necesarios para vivir dignamente. Buscan que todas las personas tengan oportunidades justas para ganar dinero y sostenerse. Protegen a los trabajadores y promueven condiciones laborales adecuadas. Estos derechos son el derecho al trabajo, ya que toda persona tiene derecho a tener una oportunidad de empleo para poder mantenerse y desarrollarse. El derecho a un salario justo. El pago por el trabajo debe de ser suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. El derecho a condiciones laborales dignas. Incluye trabajar en un ambiente seguro, con horarios justos, descansos y sin sufrir explotación o abusos. El derecho a la seguridad en el empleo. Protege a los trabajadores contra despidos injustificados y promueve estabilidad laboral. Seguimos con los derechos sociales, ya que son los que garantizan que todas las personas tengan acceso a servicios básicos que mejoren su calidad de vida. También ayudan a reducir desigualdades y aseguran oportunidades para todos. Estos derechos son el derecho a la educación, que garantiza que todas las personas puedan acceder a la escuela y recibir formación académica. El derecho a la salud permite recibir atención médica, medicamentos y servicios necesarios para mantener el bienestar físico y mental. El derecho a la vivienda. Toda persona debe tener un lugar digno y seguro donde vivir. El derecho a la seguridad social. Protege a las personas en situaciones como enfermedades, desempleos, discapacidad o vejez. Derecho a la alimentación. Todas las personas deben tener acceso a alimentos suficientes y nutritivos para vivir de manera saludable. Seguimos con los derechos culturales, que son los que protegen la identidad tradicional, tradiciones y costumbres de las personas y comunidades, que permite que cada grupo conserve su cultura sin ser discriminado. Estos derechos son el derecho a practicar tradiciones. Permite conservar costumbres, celebraciones y formas de vida propias de cada cultura. El derecho a usar la propia lengua. Las personas pueden hablar su idioma sin ser discriminados. El derecho a participar en actividades culturales. Incluye el acceso al arte, la música, la literatura, ciencia y otras expresiones culturales. El derecho a recibir educación cultural. Garantiza que las personas conozcan su historia, su cultura, su patrimonio. Y finalizamos con los derechos de los pueblos o solidaridad. Son derechos colectivos, es decir, protegen a las comunidades complejas y no solo a individuos. Buscan el bienestar general, la cooperación entre países y un futuro mejor para todos. Estos derechos son el derecho a la paz, que busca que las personas y los países vivan sin guerras ni violencia. El derecho al desarrollo. Todos los pueblos deben tener oportunidades de crecimiento económico, educativo y social. Derecho a un ambiente sano. Significa vivir en un entorno limpio y sin contaminación que afecte a la salud. Derecho a recibir ayuda humanitaria. En casos de desastres naturales, guerras o crisis, las personas tienen derecho a recibir apoyo y asistencia internacional. Y eso sería todo, y mi compañera Evelyn Naomi Ignacio les explicará el siguiente punto. Yo voy a hablar sobre la importancia y ejemplo de los derechos humanos en la vida diaria. Los derechos humanos son importantes porque permiten que las personas vivan con dignidad, respeto y libertad. Son derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser humanas, sin importar la edad, el género, la religión, el color de piel o la situación económica.
Gracias a ellos, todas las personas deben ser tratadas con igualdad y respeto. La importancia de los derechos humanos está en que protegen a las personas contra abusos, injusticias y malos tratos. También ayuda a que haya una mejor convivencia en la sociedad porque fomentan valores como el respeto, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Sin los derechos humanos, muchas personas podrían ser discriminadas o no tener acceso a cosas básicas como la educación, la salud o la libertad. En la vida diaria, los derechos humanos se pueden ver en muchas situaciones. Por ejemplo, en la escuela se respetan cuando todos los alumnos tienen derecho a estudiar y a ser tratados por igual. Nadie debe ser discriminado por su forma de vestir, hablar o pensar. También se respetan cuando los estudiantes pueden expresar sus opiniones con respeto y ser escuchados. En la familia, los derechos humanos se cumplen cuando existe respeto entre todos sus integrantes y cuando no hay violencia. Los niños tienen derecho a recibir cuidado, amor y protección, y los adultos tienen derecho a ser respetados. Además, todos los miembros de la familia pueden opinar y ser tomados en cuenta. En la comunidad, los derechos humanos se muestran cuando las personas pueden caminar libremente y sin miedo, cuando hay seguridad y cuando existen servicios básicos como el agua, la luz y la atención médica. También se respetan cuando las autoridades tratan a las personas con justicia y sin abuso. En el trabajo, los derechos humanos son importantes porque protegen a los trabajadores. Toda persona tiene derecho a recibir un salario justo, a tener horarios adecuados y a un trato digno. Nadie debe ser obligado a trabajar en malas condiciones ni ser explotado. Además, hoy en día los derechos humanos también se relacionan con el uso de la tecnología y a las redes sociales. Las personas tienen derecho a expresar sus ideas sin ser atacadas o discriminadas, y también tienen derecho a que su información personal sea respetada. Los derechos humanos ayudan a evitar la discriminación. Eso significa que nadie debe ser tratado mal por su color de piel, su religión, su género o sus ideas. Todas las personas son iguales y merecen la misma oportunidad para estudiar, trabajar y vivir en paz. Los derechos humanos están presentes en nuestra vida diaria y nos ayudan a vivir mejor. Gracias a ellos podemos estudiar, vivir en familia y expresar nuestras ideas, recibir atención médica y ser respetados. Respetarlos es responsabilidad de todos para lograr una sociedad más justa y tranquila. A continuación, mi compañera Mildred Yaret Peñalosa Ocampos les presentará el siguiente punto. Bueno, ya que sabemos qué son los derechos humanos, su origen y los diferentes tipos que hay, yo les hablaré sobre algunas de sus características. Un tema muy importante porque se relaciona con la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Como primer punto tenemos la universalidad. Esto se basa en que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin excepción. No importa la nacionalidad, el género, la edad, la religión, la cultura, el idioma, su condición económica o cualquier otra característica. Esto significa que todas las personas nacen con los mismos derechos y dignidad. Número 2. Inalienables. Los derechos humanos no pueden ser vendidos, transferidos ni cedidos a otra persona. Tampoco pueden ser eliminados arbitrariamente por ninguna autoridad, ya sea que una persona esté privada de su libertad, sigue conservando sus derechos fundamentales. Número 3. Irrenunciables. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos humanos, aunque alguien declare que no quiere ejercerlos. Estos siguen existiendo y deben ser respetados. Los derechos forman parte de la condición humana. Número 4.
Imprescriptibles. Los derechos humanos no caducan ni desaparecen con el paso del tiempo. No importa cuánto haya pasado, pueden ser exigidos y reclamados. Las violaciones graves a los derechos humanos pueden investigarse incluso muchos años después. Número 5. Indivisibles. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. No pueden priorizarse unos sobre otros, ni separar su cumplimiento. Por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud son igual de importantes. Número 6. Interdependientes e interrelacionados. Los derechos humanos están conectados entre sí. El cumplimiento de uno ayuda al cumplimiento de otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho al trabajo también se necesita educación, igualdad y libertad. Número 7. Progresividad. Los estados deben garantizar avances constantes en la protección y cumplimiento de los derechos humanos. No pueden retroceder en los logros alcanzados. Esto implica mejorar leyes, políticas públicas y condiciones sociales. Número 8. Obligatoriedad. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Deben prevenir violaciones y sancionar a quienes los incumplan. No es opcional, es un deber legal y moral. Por último, tenemos la base legal internacional. Los derechos humanos están reconocidos en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la Organización de las Naciones Unidas. Estos documentos establecen principios fundamentales que deben respetarse en todo el mundo. Como siguiente subtema, mi compañera nos hablará sobre quiénes protegen los derechos humanos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre quiénes son los que protegen a los derechos humanos. Los derechos humanos son protegidos por diferentes autoridades y organizaciones que se encargan de defender a las personas y pues también sus derechos. Como primer punto tenemos al gobierno. El gobierno protege los derechos humanos por medio de leyes. Estas leyes sirven para proteger a los ciudadanos y evitar las injusticias. También el gobierno debe respetar y hacer que se respeten los derechos de todas las personas. Como segundo punto tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o también que se puede abreviar como CNDH. Es una institución que protege a las personas en México y su función es defender a los ciudadanos cuando alguna autoridad no respeta sus derechos. También ayuda a las personas cuando tienen problemas relacionados con sus derechos humanos. Como tercer punto tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que también es conocida como ONU. Esta protege a los derechos humanos en todo el mundo. Esta organización ayuda a los países a respetar los derechos y también apoya cuando hay injusticias. Y por último tenemos a todas las personas. Esto quiere decir que todas las personas deben respetar los derechos humanos. Es importante respetar a los demás y tratar a todos con igualdad. Y de esta forma se puede vivir en una sociedad con respeto. A continuación, mi compañera Guadalupe les va a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos.
Violaciones a los derechos humanos. Esto pues ocurre cuando los estados, sus agentes, servidores públicos o particulares tolerados por estos niegan, prohíben o no protegen los derechos fundamentales de las personas, contraviniendo normas em, internacionales y nacionales, como el contexto actual, que pues los informes recientes indican que los derechos humanos están bajo severa presión a nivel global, caracterizados por el aumento de conflictos armados, represión a la disidencia y el mal uso de la tecnología para infringir derechos. Existen tipos de violaciones irresponsables, que el primero es por acción, que pues las autoridades vulneran directamente un derecho, como por ejemplo la detención arbitraria. El segundo que es por emisión, que pues la autoridad incumple sus obligaciones legales para proteger un derecho. Y el último que es por equiesencia, que pues particulares violan derechos con la tolerancia o del apoyo del Estado. Y hay violaciones comunes como la tortura, el trato cruel y inhumanos, la desaparición forzosa, violencia física, psicológica y sexual, detención arbitraria, restricción a la libertad y de expresión y prensa, trata de personas y trabajo forzoso, violaciones a los derechos económicos y sociales como el acceso a la salud, vivienda, medio ambiente sano, y pues se ha alertado sobre la impunidad de la corrupción como factores que exacerban la violencia y debilitan la confianza de las autoridades.